esto que está pasando ahorita, que pues por así decirlo, dio un paso más adelante, ya ha pasado otras veces y ha topado con muchísimos argumentos y fundamentos que dicen no. Entonces, ¿por qué seguir con algo que realmente hay demasiadas condiciones que te dicen esto no va a funcionar? Hay demasiadas evidencias en otros países que te dicen no va a funcionar. Saludos señores, contentos de volver hoy al set a grabar. Hoy tenemos un invitado, vamos a estar tocando un tema que creo que es de bastante interés para el público, ahora sí en general, y también un nicho muy específico, ¿verdad? Vamos a estar hablando de este famoso proyecto de ley que se ha estado últimamente hablando mucho a nivel social de restringir la cantidad de pasajeros en motocicletas. Entonces, para conversar un poquito del tema, hoy traemos un invitado. Y nada, vamos a verlo desde varias aristas, ¿verdad? Vamos a intentar pues enfocar el tema ya no solamente desde el área de la seguridad, sino que de la afectación que tiene como tal en el usuario promedio, porque ya se llegó al punto en el que entonces ahora sí se están tocando tal vez otras poblaciones, ¿verdad? Con la justificación de la seguridad, y creo que ya pues de eso vamos a estar hablando ahora, como también ya la gente se está dando cuenta que lo que hemos pasado en otras ocasiones, los portadores de armas ya se está trasladando a otros sectores, ¿verdad? Don Eric, don Esteban. Muy buen día a todos. Siempre es un placer estar compartiendo con ustedes estos temas. Creo que una de las cosas que le ha gustado mucho a la gente del podcast, de nuestro programa, es esa diversidad de temas. Porque a veces creían que era que iban a hablar de armas siempre, o iban a hablar de otras cosas. Pero el tema de hoy todavía fortalece el hecho de que nos interesa informar, nos preocupa en general la seguridad, la defensa y todas las técnicas y demás que esto involucren, y muy contento de tener a nuestro invitado el día de hoy para escuchar desde la vivencia de una persona motociclista, desde sus necesidades, desde su día a día, cuál es ese enfoque o cuál es su opinión en relación a este proyecto y en general al tema de la seguridad. Creo que desde ya se puede estar generando la pregunta de ¿será que esto realmente, este tipo de medidas, leyes, restricciones van a contribuir o no con la ola de violencia que está hoy por hoy viviendo Costa Rica? Saludos. Sí, es un tema muy interesante por lo actual, ¿verdad? Lo actual interesante también por cómo se ha manejado en la opinión pública. Yo no he escuchado todavía una persona que esté a favor de la medida, aún no siendo motociclista, ¿verdad? Ya ahorita vamos a entrar más a fondo, pero me llama la atención que es como los que lo promueven contra todo el país entero, porque no he hallado todavía una persona que diga sí, está buena la medida. Y vamos a desarrollar un poco el tema ahí, como decía Eduardo, las líneas de similitud de lo que viven. Yo le digo ahora a los motociclistas, bienvenidos a la vida del portador legal de armas, porque lo que les está pasando nos ha pasado a nosotros desde toda la vida. Entonces hay tantos puntos de comparación de lo que está pasando con lo que nos ha pasado, que ahora tal vez sientan un poco lo que nos pasa a nosotros, y los que son portadores y motociclistas ahora les toca doble. Y bienvenido al grupo y bienvenido al invitado, don Diego, también ahí, gracias por acompañarnos. Sí, tal vez para presentar rápidamente al invitado, Diego nos acompaña. Vos tenés un proyecto que se llama Motogram, ¿verdad? Correcto. Tal vez nos comentás un poquito, Diego, sobre el proyecto, y ya ahorita comenzamos entonces a conversar ya del tema que traemos planteado. ¿Qué es Motogram? Claro, bueno, primero que todo muy agradecido por darnos un espacio de esta manera. Espero representar muy bien al sector del motociclismo, ¿verdad? Creo que sí, definitivamente es algo que va a afectar a muchos.
y creemos sinceramente que esto no es una solución integral. Y ya para hablar específicamente de Motogram, nosotros somos un negocio, pero dentro de este negocio que vivimos de las motos, vivimos el día a día. O sea, somos motociclistas utilitarios y somos motociclistas recreativos. Entonces sabemos las necesidades que uno como usuario día a día tiene dentro de lo que es moverse de un punto a otro para irse al trabajo, y también lo que es simplemente un domingo, un sábado ir a rodar, como decimos nosotros. Entonces, de nuevo, lo vemos desde una arista diferente de ustedes, ¿verdad? Dentro de lo que decían de la aportación de armas, y nosotros como lo que es el sector del vehículo como tal para uso de esas necesidades. Sí, Diego, precisamente ahorita, este fin de semana hubo un evento un poquillo masivo, ¿verdad? En el que salió ahí bastantes memes al respecto. El Chatatur, digo, Altura Punta Arenas. Bueno, y ahí se puede sentir mucha gente aludida, incluso tal vez, ¿cómo se llama? Ofendida, pero es que yo toco ese tema porque pasa algo, Diego. Ahora vos nos vas a comentar más al respecto en la experiencia que tenés de organizar este tipo de eventos. Pero lamentablemente se genera como esa sombra, ¿verdad?, de muchas personas que lamentablemente no se comportan a como se esperaría de una persona responsable adulta, y eso le genera cierto estigma, ¿verdad?, a ciertos grupos. Entonces eso es lo que está pasando ahorita con las motos. Si bien lo dice Murillo, hay como un cierto pequeño grupo que está impulsando estas medidas, hablamos del proyecto de ley específicamente, pero sí también se genera como esa percepción de que de parte de la población esa etiqueta hacia el motociclista irresponsable y de muchas cosas. Entonces, ¿qué experiencia nos comentás vos? Porque vos también generas eventos, ¿verdad? Haces este tipo de eventos. Sí, correcto, y es curioso porque es que hay de todo, incluso desde que nació el grupo o el proyecto, digamos, de Motogram, que fue por ahí del 2015, también tuvimos la oportunidad de trabajar o de estar socializando, por así decirlo, con grupos de motociclistas, de diferentes índoles. O sea, llámese pequeña cilindrada, alta cilindrada. Hay un grupo en Heredia que es muy organizado, que tiene muchos valores, que son motocicletas pequeñitas, como las que andaban en este tour que estás comentando el día de ayer. Pero se nota que desde el grupo promueven otras cosas. Entonces, creo que está el motociclista responsable, o como decir, el ciudadano responsable que se participe en cualquier sector, o sea motociclismo, o sea grupo aficionado a automóviles, el grupo de voleibol, de básquet, lo que sea, que si son personas que tienen una educación, pues eso lo van a demostrar siempre. Entonces, como te digo, lamentablemente creo yo que hay grupos que fomentan estas cosas y que realmente se les sale de las manos, o también fomentan ese tipo de conducta irresponsable o de manejo irresponsable, ¿verdad? Y eso pues obviamente da al traste con este tipo de cosas. Realmente es complicado. Yo creo que eso sucede en cualquier tipo de grupos, ¿verdad? Diego, y es que qué complicado. Aquí en el país, nosotros desde el nicho de los portadores de armas, e incluso ya los que de una forma u otra hemos estado involucrados en el negocio de la seguridad como tal, se torna más bien a veces como intentar nadar contracorriente cuando se intenta hacer las cosas por bien. Y con esto voy a que, vamos a ver, en el tema de la seguridad, en el motociclismo, bueno, los equipos de seguridad, las medidas de seguridad, estar alineado con la ley, con los cumplimientos y demás. Lamentablemente en el país, y digo yo, tal vez por un tema incluso, ¿qué te digo?, generacional, ya se va convirtiendo un poquito más difícil, ¿verdad? Entonces eso lamentablemente le genera como ese impulso a este tipo de proyectos que son ocurrencias. Uh-huh. Y no faltará quien de la población por este tipo de ideas digan que sí, que mejor prohibir, y ojalá, he visto comentarios en redes sociales, y ojalá prohíban todas las motos. Uh-huh. Entonces, lamentablemente, ¿verdad?, no se ve ese aspecto social de que sí se está afectando, sí se le afecta a las personas que no tienen nada que ver con ese tipo de conductas. Sí, correcto. A ver, como te decía antes, o sea, está el motociclista, yo creo que la mayoría de motociclistas son pasionales, o sea, es como una hermandad. Vos ves una moto y vos ves otro motociclista y siempre es como pura vida. De hecho, hay una señal en motociclismo que es así.
que se da para todos y es como decir un saludo de bikers. Y realmente hay una afectación en esta parte utilitaria de las personas que utilizan el vehículo día a día, porque veámoslo en cuanto a condiciones. Una motocicleta es un vehículo de alguna manera más económico con respecto a un vehículo como un carro. Hay muchísimas familias que es el día a día. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo yo restringirle a alguien, a una familia que es el esposo, la esposa o el hijo, la hija, no sé, cualquiera que sea el rol o la familia, para trasladarse de un punto a otro porque tienen que ir a estudiar, tienen que ir a trabajar, tienen que ir a sus cosas rutinarias? ¿Cómo una ley de este tipo va a poder determinar que esa persona va a trabajar o esta persona va a delinquir? Es muy difícil, no entiendo qué procedimientos pueden llegar, y lo que va a pasar es que posiblemente vayan a estar parando un poco de gente que no tiene nada que ver. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Estamos atacando el problema integralmente o se está simplemente afectando a una población masivamente? Entonces, desde esa perspectiva yo siento que está muy mal. Tal vez no conozco mucho del tema en cuanto a cosas legales y ese tipo, pero siento que no se está atacando el problema desde la raíz. Tal vez para contextualizar un poco, porque también tenemos gente que nos escucha de otros países que tal vez no estén tan enterados de qué es lo que se está proponiendo. Vos tenés ahí la propuesta. Bueno, Eric nos va a comentar un poquitito para darle un poco más, digamos, tal vez de contexto al tema de lo que se está impulsando ahorita a nivel legislativo, como para dar a entender por dónde es que nos vamos yendo con el tema, don Eric. Ok, el proyecto de ley es el 24.137, fue presentado por un diputado social cristiano, o sea, del Partido Unidad Social Cristiana, Alejandro Pacheco Castro. Él lo que pretende es prohibir que dos personas puedan viajar en una motocicleta. Eso en resumidas cuentas. Pero las características son las siguientes. Primero, será el Ministerio de Obras Públicas y Transportes el que dará la orden acerca de la prohibición. Será ese ministerio el que deberá comunicarle 48 horas antes a toda la ciudadanía, que aquí yo me pregunto cómo, ¿verdad? A través de redes sociales, anuncios en la televisión, radio, etcétera, de cuáles zonas podrán aplicarse esta prohibición. Zonas y horarios, ¿verdad? Zonas y horarios. Ajá. Desorden va a ser eso. Que, ojo... Me recuerda la pandemia, ¿verdad? Cuando no se podía viajar. Sí. Pero esto es importante. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes puede establecer si es un barrio, un distrito, un cantón o una provincia entera, a la que le país aplica, básicamente. ¿Okay? Esta idea o esta propuesta, que el espíritu que ellos, digamos, alegan, es que es para disminuir los crímenes y el sicariato, por cuanto continúan alegando que la mayoría de homicidios por sicariato, ajuste de cuentas, venganza, se realiza por dos personas en motocicleta. Entonces, de ahí empezamos mal, porque más adelante lo vamos a ver. Continúa diciendo, una vez que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes establezca el lugar y la hora, de qué hora a qué hora van a aplicar estas restricciones, quedan excluidos los cuerpos o los oficiales de policía que anden en motocicleta, motociclistas acompañantes cuando el acompañante sea una persona con discapacidad, menores de edad cuya edad supere los 5 años, o cuando una persona acompañante se traslade de un lugar a otro en aras de trasladarse a su trabajo. Para eso deberá tener una carta de su trabajo, una carta laboral que puede ser física o en digital, que deberá mostrar al oficial o a la autoridad de por qué lleva un acompañante dentro de la zona o la hora en que se está aplicando la restricción. Otra de estas excepciones a esta propuesta de ley
es que si la motocicleta en la que viajan 2 personas en esa zona y horario restringidos que ya el Ministerio de Obras Públicas y Transportes comunicó, si esa motocicleta tiene una combustión interna cuyo cilindraje del motor es superior a los 500 centímetros cúbicos, o si son motores eléctricos o híbridos cuya potencia sea superior a los 35 kilovatios, están exentos de la aplicación de la norma. O sea, entonces, si una persona anda en una moto, ¿verdad?, 700, 1000, lo que sea, puede andar acompañado sin ningún problema. Si en algún momento alguien incumple con esta restricción, el oficial de tránsito tendrá la posibilidad de realizarle una multa categoría E, que eso se traduce a una multa de 26.062 colones, que creo que tal vez no es mucho, ¿verdad? O sea, no sé. Sí, en realidad tampoco es una medida tan restrictiva, ¿verdad? Como que le diga alguien podría jugársela y dice, digo, a jugármela, si me agarran, son 26.000 tal vez. Inocente. Alguien inocente. Exacto. Sí, y tenés ahí más. Sí, no, básicamente y en resumen es eso. Si una persona va acompañada de una persona discapacitada o si el que maneja es discapacitado, si lleva una carta laboral, si la moto es mayor a 500 centímetros cúbicos o es eléctrica híbrida mayor a los 250 voltios o si es una fuerza policial, etcétera, quedan exentos. A mí lo que me preocupa ya nada más para finalizar es cómo de alguna forma se va a poder controlar esto. ¿Cómo se decide y bajo qué parámetros se decide en cuáles zonas aplicar esto? Porque el sicariato hoy en Costa Rica se presenta en cualquier lugar, no necesariamente donde vive o reside la víctima o el sicario, sino que a través de ciertos mecanismos de inteligencia y seguimiento se han logrado asesinar en Romoser, en Lindora, en Bello Horizonte, Escazú. Entonces eso no tiene ni pie ni cabeza, pero se justifica a través de la determinación de que es una zona caliente que entre el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes van a decidir y van a estar informando. Ok, que yo ahí quiero comentar 2 cosas. Una, que esta modificación a la ley es a la ley de tránsito. Correcto. ¿Verdad? Como tal, no tiene algún alcance a nivel, digamos, a nivel penal, no. Entonces, pues habría que ver eso, digamos, a qué nivel de afectación se puede llevar o qué estudio técnico sustente la afectación que puede haber para lo que es el crimen organizado. Y la otra, Eric, es precisamente lo que vos comentabas, que en temas de contraprotección, si se quiere ver así, el delincuente o la organización genera todo un estudio, un análisis de los objetivos, o sea, no es como que ese día se lo topó, ¿verdad? Como suelen haber otro tipo de asesinatos y que es por coincidencia el sicario lo encontró en el lugar donde menos esperaba, no. O sea, ellos hacen un seguimiento y para lograr cometer ese perfil de delito, que es el sicariato, el cual es el que se busca atacar específicamente, este tipo de medidas no lo veo yo como ningún tipo de herramienta en una cajita de inteligencia en la parte de la seguridad. Entonces, eso, dejárselo claro a la gente que tal vez desconoce estos temas, que lamentablemente eso es como que lleguen y digan, bueno, entonces vamos a comenzar a comprar escarcha y goma loca y tijeras, ¿verdad? Cuando lo que se ocupa es ir a una obra gris, a levantar un edificio. Son herramientas que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Y que ya se ha mostrado que no funcionaron en otros países. Eso es lo más curioso, ¿verdad? Yo no entiendo a quién se le ocurre o de dónde sacan la idea de proponer algo que ya se sabe que no funciona. Porque el problema es el mismo. O sea, el problema es igual de lo que vivieron otros países y esto se probó, ya no existe porque no funcionó. Entonces, no sé, me entra la duda, ¿qué será? ¿Será ignorancia pura? ¿Será que no les importa? ¿O de dónde sale el argumento para decir probemos algo que ya se sabe que no funcionó? ¿O será como para decir vean que estoy haciendo algo? Que muchas veces eso pasa, ¿verdad? Que no saben qué hacer ni por dónde entrarle un problema, entonces hacen algo para que la gente vea que están haciendo algo,
que no sé, me suena tal vez como la posibilidad más fuerte de esas, porque yo no le hallo pies ni cabeza a implementar algo que ya se sabe que no funciona. Que esa es la receta que nos han dado a nosotros, a los portadores, ¿verdad? Precisamente ahora le comentaba un poco a Diego que, bueno, ya ahorita entonces otros gremios están comenzando a sentir lo que en realidad ha sido la justificación constante en modificación a la ley, que sí tiene que ver una regulación directa con el tema de armas de fuego, que es entonces ataquemos las regulaciones y pongámosle cada vez más trabas a los que sí se preocupan por el tema de la ley. Y ahora decíamos la comparación, ¿verdad, Diego? De que como un arma en manos irresponsables sigue siendo lo mismo que cualquier tipo de vehículo. Hablamos de vehículos, carros y también como motocicletas. Entonces, ahora que estamos conversando de ese tema, vos me decías, bueno, es que tal vez no es tan perceptible para otros grupos, ¿verdad?, civiles, entender eso. Ahorita está en el ojo público y está ahí como en la mesa de discusión. Pero entonces ahora, ¿cómo lo ves vos desde la afectación ya ahora sí, desde la parte civil de decir, o sea, no tiene ninguna lógica? No tiene ninguna lógica y creo que principalmente el problema no está siendo abordado de una manera integral. Sí, yo lo veo como un caldo de cultivo para tantas cosas, tantas ilegalidades, pasando por el tema de aumento en robos de motocicletas de alto cilindraje, ¿verdad? Que ya ahí hay una excepción en la ley para ese tipo de motocicletas. Entonces ahora los usuarios de ese tipo de vehículos ahora corren un riesgo más alto, porque ahora son más dulces para el sicariato, porque saben que si es una moto de alto cilindraje, que tal vez sí cuesta diferenciar tal vez cuáles son y cuáles no, pero hay ciertas motos que usted con solo verlas dice, y puede que no, puede que sea de menor cilindraje, pero visualmente ya le doy la palabra. En los documentos de la moto, ¿qué es? ¿Como el registro o algo? Sí, ahí aparece el Correcto, cilindraje. dice la cilindrada. Sí. Pero ya para ese punto lo pararon. Pero ¿verdad? ya para ese punto lo pararon. Probablemente un tráfico ve una moto grande, digamos, lo que se conoce como una pandillera, y va a decir, no, esa moto es de alto cilindraje, aunque tal vez sea una pandillera de esas 300 que no le llegan, ¿verdad? Pero por ahí puede irse el asunto. Veo un caldo de cultivo para problemas con las cartas de trabajo, que es otra excepción. Entonces veo chorizos de gente vendiendo cartas de trabajo simplemente para que el sicario vaya O falsificándolas. o falsificando o extorsionando a alguien para que le genere una carta de trabajo, pues simplemente para poder ir y hacer lo que tiene que hacer. Entonces veo un montón de cosas que pueden pasar mal y no veo nada positivo de eso. Yo le decía ahora a Diego, antes de entrar al set, un panorama, viendo que esto es una reforma a una ley de tránsito que en realidad no va a generar como una detención o un proceso, ¿verdad?, en donde se va a tramitar ahí una detención o algo, vámonos a lo que ya existe hoy. Ya hoy, actualmente las armas automáticas son prohibidas. Y si se detiene a una persona de esta forma, debería ser procesada y demás. Y la pregunta mía es, ¿cuántos sicarios se están sacando de las calles con esa herramienta que ya tiene actualmente el Estado? Entonces, digamos... Que son dos cosas, las armas prohibidas y el homicidio. Son dos cosas ¿sí? que ya están penadas, ya son prohibidas. Entonces, y no está solucionando la ley el problema, entonces... Y no es un parte, ¿verdad? Que a final de cuentas yo lo veo como un jalón de orejas a nivel legal, si se quiere ver así, sin minimizar la ley de tránsito, pero que no trae ese aporte, ¿verdad?, de esa herramienta del Estado de comenzar a hacer por lo menos un filtro, de decir, esta gente tiene que salir de las calles. Entonces, bueno, yo creo que ya a estas alturas del episodio queda más que claro que en realidad es una ridiculez. Nosotros pues nos interesa darle foco a este tema porque lamentablemente así se manejan los temas de seguridad en este país, que son más que todo políticos, ¿cierto? O sea, yo lo veo que hace poquito Eric también, bueno, hemos estado viendo cómo viene todo el tema de las votaciones del otro año y Esteban, hemos estado ahí como viendo ahí qué es lo que hay, cuáles son esas propuestas. Y vemos con la gente que está trabajando ahorita, que se supone que la tienen más clara, porque ya tienen 3 años de estar en el gobierno, entonces, ¿qué podemos esperar de lo que viene? Sí, definitivamente esta campaña política lo que está demostrando es desconocimiento, ¿verdad? Mucho desconocimiento, y siendo
el tema de la inseguridad, la principal preocupación de los costarricenses. ¿Por qué es que se toman estas decisiones? Yo he llegado a la conclusión de que son dos aspectos. Uno, por desconocimiento 100% y por una mala asesoría. Y dos, porque les queda un año de gobierno y necesitan hacer cositas. Y lo más rápido es establecer estas cosas que no tienen un impacto, pero que de alguna forma después, a fin de año, salen diciendo: realizamos tantas detenciones, identificamos tantas motocicletas o decomisamos tantas armas, etcétera. Se hicieron tantos pares. Es estadística lo que buscan para pasar a la historia como que se hizo algo, pero no es, digamos, realmente en aras de solucionar el problema, ¿verdad? Esos los apagafuegos, ¿verdad? Que en esto pues, hablamos mucho de eso. Y agregando a eso que comentas, esto que está pasando ahorita, que pues por así decirlo, dio un paso más adelante, ya ha pasado otras veces y ha topado con muchísimos argumentos y fundamentos que dicen no. Entonces, ¿por qué seguir con algo que realmente hay demasiadas condiciones que te dicen esto no va a funcionar? Hay demasiadas evidencias en otros países que te dicen no va a funcionar. Entonces se sigue con, tal vez como decías, politiquería. Desde la parte del Ministerio de Seguridad, creo que dieron un paso atrás en el tema de promover esta ley, ¿verdad? Hubo ahí como ya cierto, no sé, se retractaron un poco, pero creo que hace poco, no sé, estuve leyendo algo como que ellos sí están impulsando una idea que es la identificación por medio del uso de chalecos, ¿verdad? En donde se porte la placa, en este caso me imagino que el vehículo, ¿verdad? Por parte de los motociclistas. Que también ya se probó en otros países. Y ya lo enterró la Asamblea. ¿Y qué era lo que pasaba? Ahí pasó al revés. Entonces, ahora la Asamblea no impulsa el proyecto y eso tal vez se lo robaban. Para dar un poquito de contexto a la gente. Ahorita aquí hay como una polaridad, ¿verdad?, entre la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo en temas de promover cualquier iniciativa, ¿verdad? O sea, están agarrados de los pelos, como decimos aquí. Y el Poder Judicial también. Sí. Entonces, por parte de la Asamblea Legislativa son los que están promoviendo esa ley de los ocupantes de la motocicleta. La Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Y por parte del Ministerio de Seguridad se propuso que a final de cuentas sí se supone que son los encargados de velar por la seguridad ciudadana, el tema de la identificación, de portar un chalequito, cosa que, bueno, yo ahí sí es cierto que no estoy sin palabras, ¿verdad? No sé eso como que vendría a aportar. Ahora, pero este tema de lo de ahorita también hubo aval del OIJ, ¿no es cierto? El director del OIJ. El director del OIJ sí lo vio con buenos ojos y dijo que no va a solucionarlo, pero es una cosita más entre otro montón de cosas que se pueden hacer. Lo que pasa es que, ¿verdad? Lo que estamos hablando, si nos concentramos propiamente en eso, no le encontramos el sentido. Tal vez el director del OIJ, con su experiencia, con su visión, tal vez tenga alguna no sé, idea o algo. Y los chalecos se los roban o los falsifican, así de fácil se los pongo. No, y veamos desde la perspectiva de lo que es, o sea, un chaleco, ¿qué pasa? Si se me pierde, y pues de usarlo todos los días, eso debe estar podrido, cosas. Sí, chalecos y cascos. Al casco también como que le querían poner la identificación. Bueno, no sé de dónde salen esas ocurrencias, la verdad. Inclusive, ¿no es cierto que el tema del tamaño de la placa andaba por ahí? De que pudieran identificar más fácil los números de placa. ¿Sí? No, yo creo que... O eso era... Voy a decir sin saber, pero creo que no era por la cantidad de motos, de la flota, que es bastante, que tuvieron que pasar también a la parte alfanumérica. Sí, porque en realidad el tamaño de la letra o el número como tal no ha... Sí, fue lo que aumentó fue el tamaño de la placa. Sí. No sé, yo en algún lado me pareció haber leído que era para que los identificaran mejor, pero no sé, seguro me lo imaginé. Pero sí, bueno, no hubiera sido nada raro que hubiera sido una ocurrencia de esa tampoco. No tengo pruebas, pero no tengo dudas. Yo creo que ya hace ¿cuánto grabamos el episodio con Ulises? Yo creo que ya tenemos el año. ¿Un año? Sí, ¿verdad? 10 meses. Y estábamos hablando del crecimiento que se estaba esperando, ya lo estamos viviendo, ya ahorita el sicariato creo que es la principal preocupación y noticia de todos los días. A mí me llama mucho la atención porque también ahora conversábamos con Diego fuera de cámaras de cómo, sí, tal vez es importante ir discutiendo estos temas en función de ir evolucionando, ir cambiando. El tema de, por ejemplo, las pólizas de seguro, ¿verdad? Ha sido algo que ha cambiado en el país a raíz de tantos accidentes de tránsito y que curiosamente pues había una correlación directa entre el tipo de vehículo que se utilizaba contra esa incidencia.
Es importante que se estén hablando estos temas, más hablando de seguridad y demás, pero ya actualmente estamos hablando de que todos los días en la mañana se habla más de sicariatos y de detenciones por parte del OIJ, de allanamientos, que cantidad de accidentes de tránsito. No sé si es la percepción que también ustedes ven, por lo menos en medios tradicionales. Se habla, o sea, por ejemplo, las noticias que salen ahora de que hay grafitis anunciando de que se cuiden, de que zonas, que por así de alguna manera decirlo, grupos organizados controlan. Toques de queda por grupos organizados. Exacto, entonces ahí es donde uno dice, pues, a ver, si ya se sabe que existen, porque también se exponen, porque entonces el órgano, ente que se encarga de esa seguridad no busca cómo atacar a esos sectores. Sinceramente, o sea, ahí es donde, de nuevo, desde el desconocimiento no se entiende. Es como los retenes, muchas veces se hacen en zonas donde no pasa nada y paran a gente que no tiene nada que ver, pero porque no se meten en las zonas donde realmente se sepa o se estudie que realmente hay personas que son altamente conflictivas o que pueden, o que son los que organizan este tipo de cosas. Esto, bueno, ya hablando propiamente en lo más interno, digamos, del Ministerio de Seguridad Pública, de las delegaciones de policía, sencillamente es a veces decisión de un jefe de una delegación de policía. Y puede ser que diga el jefe en Escazú, diga, vamos a hacer un retén aquí, vamos a hacer una especie de control territorial y vamos a que nos vea ahí la población y todo. Pero es el de la delegación de ese lugar que escogió un lugar en específico. Por una razón tal vez político, entonces podría ser hasta político. No es realmente algo que sea efectivo sí. Contra algo puntualmente. Y es un tema también de recursos. A veces son 5 oficiales haciendo un retén que ponen unos conitos verdes, uno los detiene, los otros los atiende y otro está cuidando para que no se vaya. Y ya hay lugares conflictivos donde no te puedes llevar a cuatro chavalos, que ya es una organización más, una planificación más grande que ocupas 50 oficiales de distintas policías, etcétera. Y a veces no se puede hacer. Hoy por hoy Costa Rica está atravesando la peor crisis de seguridad y a la vez la peor crisis en recursos para nuestras policías. Y por eso es que a veces de que nos vean trabajando, pero tal vez no nos arriesguemos mucho, ¿verdad? Y ojalá no pase nada, ojalá no encontremos nada, pero estamos trabajando y la ciudadanía está viendo que estamos ahí en la calle. Sí, Esteban, ahí también es importante contextualizarle un poquito a la gente que tal vez nos ve de otros países, que en Costa Rica las policías no son unificadas, bueno, como pasa también en muchas regiones, pero aquí, por ejemplo, un oficial de fuerza pública que es de parte del Ministerio de Seguridad, con una ley de estas, ¿cuáles herramientas se le están dando si no puede hacer partes? En realidad no toda la fuerza policial tampoco estaría facultada a tener acceso a esa herramienta si lo vemos como un proyecto. Sí, no se está convirtiendo en una herramienta que le vaya a sumar digamos a lo que ellos puedan utilizar o echar mano para combatir esto que está sucediendo. No. Es una modificación a la ley de tránsito y la ley de tránsito la aplica la policía de tránsito. Entonces es más una afectación a una población que no tiene absolutamente nada que ver. Y antes de que los que me conocen me basuren ahí en los comentarios diciéndome que estoy defendiendo a las motos porque dicen que yo soy antimotos. No soy muy amigo de las motos, les soy honesto, no soy muy amigo de las motos. Algunas me gustan, no soy muy amigo de las motos, pero sí soy enemigo de que se caiga sobre una población que no tiene vela en el entierro de lo que se le quiere pero contanos, Murillo, expresate que no, es que como conductor de automóvil ¿tenés malas experiencias? Tengo muchas malas experiencias en mi día a día de una población en específica yo creo que hasta nosotros los motociclistas lo sufrimos, los motociclistas. Sí, entonces por ahí me tildan de antimotociclista, pero yo anduve en moto 3 meses, aunque usted no lo crea, como 3 meses anduve en moto, después le cuento la anécdota de las motos, pero sí, el tema acá es que se le está achacando a una población muy grande el problema de unos pocos que están al margen de la ley, como lo vivimos, y vamos a sonar como campanas repitiendo lo mismo, pero es que los portadores vivimos eso cada cambio de administración. Más bien milagrosamente
en esta administración nos han dejado un poco quedititos. Considerando el nivel de violencia, la cantidad de homicidios, lo que se está viendo, milagrosamente nadie le ha entrado por decir vamos otra vez contra los portadores, se fueron por otro lado. Ahí por ahí nos quitaron un poco el enfoque de encima, pero es algo que nosotros conocemos muy bien, el ser afectados por algo que no tiene, en lo que no tenemos absolutamente nada que ver. Como cuando nos metieron el famoso timbre del INAMU para las víctimas de los femicidios, ahora resulta que a los portadores legales cuando renuevan les hacen un cobro de un timbre para pagar el fondo del INAMU para las víctimas de los femicidios, como si todos nosotros fuéramos los que tuvimos algo que ver con que los no está mal, ¿verdad? ¿verdad? Está bien, pero si fuera una aplicación a toda la población. Exacto, eso es lo que iba a decir. Y no Correcto. achacárselo, ¿verdad? No ir sobre una población que no son los responsables directos de eso. Pero ese tipo de cosas y la ley de armas y todo lo que busca es achacar responsabilidades a una población que más bien se trata de apegar a la ley, trata de hacer todo como tiene que ser. Siempre habrá un grupo pequeño o alguno que se sale del saco, pero son los menos, y lamentablemente pues ahorita lo están viviendo los compañeros motociclistas. Eric, ¿se puede decir que aquí en el país se gobierna a nivel legal, prueba y error? Sí. O sea, nada raro y para muestra un botón, y no solo esto, con otros proyectos, con otras implementaciones que al final no hicieron nada, o sea, no han quedado en nada. A mí me gustaría, Eduardo, que hubiera, eso es un sueño, ¿verdad? Si alguien propone una ley, si sirve, genial, si no sirve, que tenga una consecuencia por haberla propuesto, de hecho, yo te iba a preguntar, afectando a una población. Y en la estadística no mejoró nada. De hecho, yo te iba a preguntar, ¿ha habido algún historial de que alguna ley ya es obsoleta o demás y se eche hacia atrás? ¿De que se elimine por completo? Sí, totalmente. Lo que pasa es que aquí en Costa Rica hay una tendencia a no actualizar las cosas. Seguimos con un código penal de hace años, cuando no existían, digamos, las organizaciones criminales ni era mínimo la droga que había, y seguimos utilizando el mismo código penal, las mismas sanciones en un contexto donde 400 veces más violencia, más cantidad de población y demás, y no lo actualizamos. Y hay algo complicado ahí, ¿verdad? Porque para que eso suceda, el político tiene que aceptar que se equivocó. ¿Y qué político va a aceptar que se equivocó? Caso de, por ejemplo, la reforma de la ley de armas del 2019, que se vendió como la idea de que si no se aprobaba, los homicidios iban a seguir subiendo. Se aprobó y los homicidios siguieron subiendo. Entonces, ¿quién va a salir a dar un paso adelante y decir, hey, sí, nos equivocamos, echemos para atrás? Eso no sé quién. Tendría que haber un cuerpo, una comisión que se encargue de fiscalizar eso y decir, papito, ¿para dónde va? Venga. Mira, usted se fue del país, pero no, venga, devuélvase. Y es increíble porque, o sea, realmente creo que en otros sectores, en otros argots profesionales sí se da ese tipo de, como decir, castigo. O sea, bueno, arquitecto, yo que soy arquitecto, si yo construyo algo y lo construyo mal, yo puedo atentar con la vida de alguien. Se cayó ese muro, le cayó a alguien, lo mató. Y entonces tengo una responsabilidad civil. Se sientan responsabilidades. Así debería de ser con el gobierno, porque usted, persona elegida para dirigir, deberías entender cómo dirigir, no a prueba de error, como decías. Algo que afectó a los motociclistas, o ha afectado a los motociclistas, y lamentablemente un miembro de nuestro grupo murió. Ustedes han visto estas barreras que han puesto para dividir carriles unas en que sentidos. son como... que miden como 10 centímetros de alto. Otra genialidad, y a veces son negras. Amarillas y no se ven de noche. Bueno, una persona, las pusieron recién, iba, ni siquiera era que iba a ser una caballada, como decimos en Costa Rica. Hizo una maniobra donde en esa maniobra no tenía previsto que había un obstáculo. Ese obstáculo lo mandó al otro carril y en el otro lado venía un carro. Entonces, ¿cuántas personas? Y he escuchado muchas historias de personas que han tenido lesiones, que han tenido accidentes de esa manera, con algo que es una estupidez, y perdón el término, pero es que ¿a quién se le ocurre hacer una barrera de ese tipo, que sea de este tamaño, que no se ve
en la noche, donde no tenemos también calles súper iluminadas, donde las condiciones no son las aptas, y eso en base a qué queda. Y que aparecen de la noche a la mañana, ¿verdad? Un día usted transita por ahí, no hay nada, y al siguiente día se va a cambiar para allá y suave. Exacto. Hay algo ahí atravesado. Diego, ¿cuál es el sentir, digamos, de no solo de su organización, sino del motociclista? O sea, ¿está molesto? ¿Está de alguna forma defraudado? Hay motociclistas que digan que no importa, que apliquen la ley porque a ustedes no les va a afectar. Si ustedes andan trabajando, andan la cartita, si un día tienen que dejar la moto en la casa, la dejan. No sé, o sea, ¿cuál es el sentir? Todos están completamente en contra de eso. O sea, yo no he escuchado a alguien motociclista que diga, sí, me parece. Y es que aquí también quiero agregar algo. Yo creo que igual que ustedes, que están en este mundo de las armas, que lo ven muy pasional, les gusta mucho, al igual es el motociclismo y cualquier otro hobby, cualquier otra cosa que pueda tener una afectación desde un gobierno. Y sea por, como les decía antes, por trabajo o por recreación, que yo utilizo la motocicleta, vos ves que hay como una hermandad de motociclistas. O sea, siempre, por más que sea una moto de alta cilindrada o de baja, siempre hay alguien que se pone a ver la moto y que es un motociclista y te da como esa empatía. No hay nadie que vea con buenos ojos esto. ¿Por qué? Porque te está tocando en algo muy pasional o utilitario, como les digo. O sea, yo solo me muevo en motocicleta, sea porque tengo una reunión de mi oficina, o porque tengo que ir a comprar algo, o porque tengo que ir de un punto a otro sin sentido, solo rodar. Porque eso a los motociclistas nos encanta. Por eso es que los fines de semana vemos grupos organizados que no se sabe para dónde van y no tiene sentido para dónde van. Entonces, respondiéndote a la pregunta de nuevo, no tiene sentido, no, o sea, la respuesta es un rotundo no hacia ese tipo de propuestas, no, o sea, es algo que no ha tenido ninguna aceptación y más bien todo lo contrario. Han habido, digamos, organizaciones en contra de esto y organizaciones de grupos unidos hacia eso. Y es curioso porque en redes sociales, un video que nosotros hicimos como manifestándonos en contra de eso es el que tuvo más compartidas, digamos, entre los diferentes usuarios, llegando a un número increíble. Yo decía, qué increíble, de verdad, la gente está en desacuerdo con esto porque le están tocando algo que puede ser hasta sagrado. O sea, yo tengo amigos motociclistas que realmente comen, viven moto. Y donde vos, yo creo que cualquier persona... Comen en la moto. Va manejando. Y entonces en el momento en que realmente te tocan algo que sabes que no atenta contra alguien, obviamente de una manera irresponsable, porque si una moto puede atentar contra cualquier cosa, como un vehículo, como un arma, lo que sea, y ves que te están tocando algo tan preciado, pues obviamente van a reaccionar. Y en este caso, yo, mi persona, estoy aquí sentado, pues de alguna manera hablando, representando esa parte de motos. Pero puede ser cualquier otra persona que simplemente se desenvuelve en una ciudad y que tiene grupos o que realmente ejercen cualquier cosa, donde en un futuro el gobierno pueda atentar contra esa felicidad o esa pasión. Entonces, de nuevo, se están solucionando las cosas de una manera integral. Estoy entendiendo el usuario y estoy entendiendo qué afectación puede tener dentro de ese usuario. Diego, consulta. ¿Han buscado o ha habido, porque en el caso de nosotros, cuando nosotros hemos pasado por situaciones así, lo que hacemos es tocar puertas en asamblea, diputados, buscar personas afines al tema, digamos, de la defensa, de la aportación legal de armas, y por ahí es donde hemos tratado de dar la lucha cuando salen ocurrencias como lo que están viviendo ustedes. ¿Sabes si han tratado o se han acercado a algún sector de la parte legislativa, alguna organización o no? Sí, claro. De hecho, o sea, no nosotros particularmente, pero sí, como te digo, en el mundo del motociclismo, o sea, todo se maneja en cuanto a este tipo de informaciones. O sea, va y viene, y más con redes sociales, con grupos de redes sociales como tipo WhatsApp o eso, o grupos de comunicación, perdón. Entonces, sí se sabe
que hay muchísimo apoyo a este tipo de cosas en contra, pero de nuevo, también yo creo que el gobierno busca portillos o maneras de agilizar cosas y simplemente en que se hagan o se ejecuten, y que luego veamos a ver cómo se bloquean de alguna manera legal, y bien hecha. Entonces, sí, la respuesta es sí, hay gente muy organizada, hay también, o sea, hay gente de todo tipo, o sea, tenemos abogados en nuestro grupo, por ejemplo, que de alguna manera se han expresado de cómo ese proyecto puede votarse en contra. Entonces, sí hay demasiada gente organizada, sí se han tocado puertas a la Asamblea Legislativa o a la parte del gobierno, digamos, que puede apoyar, más bien no apoyar, que esté en contra de este tipo de cosas. Y creo que también hay más de un político que le sirve para exponerse, ¿verdad? Como bien lo hablábamos. Entonces, es algo que también no estamos solos, por así decirlo, y creo que esperaría que ustedes también, ¿verdad? Con la parte de las armas. Entonces sí, o sea, sí hay mucha gente que está en contra y que de alguna manera, siendo o no motociclista, tiene como las herramientas legales para poder decir que no, esperemos que no pase, ¿verdad? Diego, perdón, otra consultica. Ustedes entonces acostumbran a hacer estos rides, ¿verdad? Fines de semana. ¿Y han pensado en si se logra ya implementar la ley, qué van a hacer? ¿Cuáles son esas medidas que ustedes tomarían? ¿Deciden no salir? ¿Deciden cambiar ahí, doblar por otro lado para evitar esa restricción? ¿O qué se habla ahí? En el supuesto de que ya se hubiera aprobado, ya se implemente y dicen, todo Limón, un ejemplo, todo Limón, zona caliente, no se permiten pasajeros en las motocicletas. Mira, es curioso, pero yo creo que también nosotros, pues por dicha, somos muy organizados. Siempre que vamos en grupo tenemos como unas reglas a seguir. Cuando nos reunimos en una zona amplia para poder determinarlas. Gente nueva que está llegando. Y si algo que nosotros hacemos es, primero, vamos a ritmo de grupo, no vamos a ir pues rapidísimo, porque hay mucha gente, no sabemos cómo manejan. La integridad de todos es muy importante para nosotros. Y creo que el efecto que más bien causamos es otro. Cuando vamos en grupo, la gente se sorprende y vuelve a ver. Entonces, yo en lo personal es algo que no sé si voy a tener en cuenta en cuanto a la organización de este tipo de cosas, porque es muy obvio que un tipo de grupos así no va a cometer una fechoría, ¿verdad? Es muy obvio para que realmente sean capturados. No andamos rápido. Somos muchos, somos muy organizados, incluso desde la perspectiva de organización decimos, vamos a hablar con tal lugar para que nos reciban, hablamos con el lugar para decir, miren, vamos a llegar a 80 personas, 100 personas, entonces para ver si usted tiene la capacidad de poder generar el almuerzo, el desayuno, para organizarnos, reservarnos una zona. Entonces, como les digo, cuando nosotros salimos realmente no nos exponemos a nada de eso, y como dicen, el que nada debe, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva yo ni siquiera lo he pensado, y creo que definitivamente si sucediera sería un ridículo, porque van a parar a 80 motos y sin sentido. ¿Y qué puede pasar? En el caso de ustedes, por ejemplo, me comentabas ahora que si paran a uno, todos se detienen. Correcto. Y no en ese plan matonismo, ¿verdad? Sino que porque no van a dejar a esa persona botada. Es que nosotros, o muchos grupos, porque no solo somos nosotros, cuando nos organizamos para salir, organizamos un viaje en grupo, no de que lleguen 3 y luego 5 y luego 20, no, vamos como grupo todos desde un inicio. Y llegamos a un lugar y, como les decía, como es muy pasional, estamos entre los mismos, todos estamos felices, estamos compartiendo, estamos haciendo nuevas amistades. Estamos recreándonos básicamente. Entonces realmente nosotros no hacemos irresponsabilidades a la hora de estar manejando en cuanto a ir a cierta velocidad, ir en contravía, bloquear calles. No levantan la moto en una llanta. Está prohibido, dice. Es que, a ver, y sí te digo que hay gente que lo puede hacer, pero por dicha también hay gente que es consciente y dice,
bueno, quiero correr, voy a un circuito, Sí, voy a la Guasima, voy solo, voy o al lo que Parque sea. Viva. Entonces, nosotros tratamos de promover mucho la seguridad incluso. Si vamos a un ride, nosotros generamos como los flyers donde compartimos eso a nivel de redes o a nivel del grupo nuestro de WhatsApp, y en ese mismo grupo ponemos siempre papeles al día, protecciones y una buena actitud. Entonces, ni siquiera me va a pensar con eso, y créeme que, como decía, no es un asunto de matonismo. Hemos llegado, porque a mí muchas veces me toca dirigir el grupo, cuando es curioso, pero eso se maneja como una manada de lobos, en donde hay alguien que dirige y hay alguien que va atrás, y vamos hablándonos, porque ya bueno, hay mucha tecnología, ¿verdad? Entonces, tenemos intercomunicadores en los cascos donde vamos hablando, mira, espérenos un segundo porque nos quedamos en un semáforo, para reagrupar a todos, y de esa manera vamos hablando todos, y de nuevo, o sea, lo que buscamos es llegar todos juntos. Entonces, si por A o B nos paran, no va a pasar nada, van a revisar y van a ver que todo está en orden. Ahí lo que sí me disgustaría es que paren a alguien que de alguna manera quiere ir con nosotros, que sean 2 personas y que las motocicletas sean de menor cilindrada, que por un asunto recreativo, o sea, es que no tendría sentido, pero serán cosas que veremos a ver qué pasa si esto continúa y se aprueba, esperemos que no, y nada. Yo sí quiero recalcar algo ahí. Ya Eric planteó el escenario de que lo aprueban. Yo el escenario que no lo aprueban. A mí me deja todavía con la preocupación, aunque no lo aprueben, de la constante en las ocurrencias. Sí. Eso es algo que ya de verdad hay que ponerle atención, como país, como población, de verdad qué es lo que se está haciendo y qué se está proponiendo. Ya se está llegando a no sé, a ideas, por no decir otra palabra, que no en realidad no traen nada beneficioso para nadie, y que lo que hacen a final de cuentas, porque todo esto que estamos hablando le cuesta plata al país, porque el Congreso sí está viendo esos proyectos, ellos sí tienen que dedicarle tiempo a eso, y eso son horas y salarios pagados, ¿verdad? Entonces yo más bien me pregunto, ¿en qué empresa nada más llega alguien y dice que quiere pintar todas los vidrios de rosado por una ocurrencia, y desde la gerencia están debatiendo esas ideas y paran la empresa para ver cómo hacen para pintar y quiénes están de acuerdo y quiénes no pintarlas? Entonces, nada más lo dejo como ahí, porque ya definitivamente ya esto sí se está volviendo, como dicen por ahí, un circo. Ya a ese nivel se llegó a tildar a la Asamblea Legislativa de todos los zafarranchos que han estado pasando, de que pueden haber diferencias, sí, en temas políticos siempre los va a haber, pero cómo se están manejando las cosas y qué es lo que se está discutiendo, yo creo que ya es preocupante. Ya es un momento ya de ponerle de verdad atención, porque si no, no sé en realidad qué es lo que viene, ¿verdad? Bueno, antes tal vez de terminar, estaba pensando qué podrá suceder o cuál será el futuro de, por ejemplo, el Uber Eats o de estas plataformas que legalmente no son permitidas, ¿verdad? El gobierno no ha aceptado a Uber, a la plataforma y demás. Creo que Uber Eats sí. Uber de transporte de personas. Gente no. Ok, entonces pero hay una... Uber va a poder generar esa carta para todos. No, pero perdón, pero sí hay Uber de servicio de moto. Ah, bueno, ese tipo de Uber que es nuevo. Ajá, el de transporte, sí, hace no mucho. Ese es un nicho de negocio que ya mucha gente está preguntando eso que dice Eric. De los que tienen una moto y lo que querían era ganarse una extrita llevando y trayendo gente. O sea, eso... Sí, no se podría. Sí. No. Ahí sí, definitivamente, a menos de que sea mayor a 500 centímetros cúbicos, como decían, pero de nuevo, es que rayamos en cosas que no tienen sentido. De igual manera, pensemos a nivel internacional, ¿qué pasa si gente de afuera viene y quiere manejar aquí en moto y desconoce eso? O sea, se le va a sancionar de ese tipo. O sea, no tiene sentido. Creo que
ya en muchos países se han intentado hacer estas cosas y como bien decíamos, no funcionaron. Aprendamos de eso, copiemos lo bueno. Sí, es que lo que copiamos por lo general suele ser todo menos lo bueno. Solemos copiar un montón de cosas menos lo bueno. Y no sé hasta qué punto pasa eso que decía Eduardo por el tema de, no sé cómo decirlo sin que suene feo, con todo el respeto, de los pocos requisitos que se requieren para ser tal vez un diputado de la República, ¿verdad? No se pretende que los diputados sean expertos en todo, porque no van a ser expertos. Nadie puede ser experto en economía, en armas o en seguridad, en transporte, en todo lo que tienen que ver ellos. Ninguno va a ser experto en todo, pero sí, yo creo que si los requisitos fueran un poquito más exigentes, podríamos tener personas que tal vez se dediquen a ahondar un poco más en este tipo de propuestas, como nos pasó a nosotros con la ley de armas, donde nosotros señalábamos tanto la falta de criterios técnicos y la falta de asesoramiento, y nosotros le decíamos, pero por favor busquen gente que sepa del tema, porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que necesitan implementar algo, por ejemplo, ese tema de las motos, ¿y a quién busca para asesorarse? Gente del ministerio o del MOP, digamos, del ministerio del MOP, no, del Policía de Tránsito, perdón. Y el asesoramiento queda ahí. O sea, no buscan asesorarse con personas que saben del tema, por ejemplo, del motociclismo, por ejemplo, el tema recreativo, por ejemplo, del tema del uso de la motocicleta para trabajo. No sé si lo hicieron en este caso, no creo, porque creo que si lo hubieran hecho, hubieran visto que eso no tiene ni pies ni cabeza. Pero muchas veces este tipo de ocurrencias, como les dice Eduardo, nacen de la ignorancia y de la falta de asesorarse. Eso es todo. Y no hay ningún interés en hacer esas cosas. Les urge más que nos vean haciendo algo, independientemente de si sirve o no, que realmente lo que vaya a sumarle eso al país. Entonces, si yo creo que habría que cambiar un montón de cosas para dejar de ver esas ocurrencias, porque es un tema que, como para nosotros es tan nuevo, este tema de la ola de violencia, el sicariato, el narcotráfico, nuevo entre comillas, ¿verdad? Porque son problemáticas que otros países vienen viviendo con esto desde cuando inclusive puede que yo ni haya nacido, ya estaban luchando con eso. Nosotros es algo más reciente, entonces eso genera un entorno de falta de ideas, no se sabe cómo atacar el problema, entonces nos vamos por lo más fácil resulta ser ocurrencias. Bueno, yo no sé si les parece ya para ir haciendo un cierre, Diego, tal vez, no sé, algún anuncio ahí que tengas del proyecto, cómo pueden encontrar la página, dónde los pueden seguir. ¿Quiénes pueden participar? Sí, ¿cómo sería la dinámica? En realidad, bueno, como les decía, o sea, nosotros somos un negocio, vendemos implementos de seguridad y también somos pasionales. Entonces, los fines de semana nos gusta ir a rodar. Nos gusta inclusive organizar nada más eventos donde lleguen motociclistas y listo. En redes sociales salimos como Motogram CR, y también tenemos una página web donde todos los contenidos que generamos, porque llevamos fotografías, o sea, muchos somos fotógrafos y tenemos cámaras profesionales. Como les decía, pasionalmente nos gusta ir a registrar eso, el grupo, la gente. Lo subimos a nuestra página web, motogramcr.net, y sí somos un grupo que realmente no se identifica con una marca, nos identificamos con el que les guste y coma y viva todos los días motos. Entonces básicamente es eso. ¿Tiene que pagar una suscripción? Nada, solo llamar, decir puedo llegar y le mandan información y listo. Correcto. Qué bonito. Es lo que les decía, o sea, hay como una hermandad. Y realmente, si algo que lo que yo por lo menos he aprendido en la vida es que cuando a mí me tratan bien por X o Y situación que la vida le da a uno, trato de compartirlo de igual manera con los demás. Y eso es como decir una hospitalidad. Puede ser que llegue alguien, y es vacilón, porque hemos visto cómo llega gente
que empezó en el mundo y por ya los años que tenemos ha ido creciendo y ha ido teniendo mejores motos y va creciendo. Entonces es bonito ver cuando la gente va progresando y se va interesando más, se mete más. Y somos una comunidad que creo que, de nuevo, volviendo al tema, no atentamos contra nadie. Entonces es vacilón ver como, y pues podemos vernos perjudicados por esto, pero bueno, ya eso lo conversamos mucho. De nuevo, al que quiere llegar a andar en moto, no lo vamos a discriminar, sea cualquier tipo de moto, y eso es, o sea, es lo que nos gusta. Ahí les dejamos las redes ahí en la pantallita para que los portadores motociclistas puedan, de hecho hay varios, ¿verdad? Puedan ahí echar, nada más, ojo, cuidado, dejan de ir al polígono por irse siempre en la moto. O vayan al polígono vayan moto. A los dos, o vayan al polígono moto, de hecho, pero vayan voy a llevarme a Murillo, un día me lo voy a llevar a una rodadita, Diego. Para que sienta. Diego que andaba en moto, entonces... Ya habían dado andado de pasajero, no. De pasajeros, sí han dado pocas veces, pero sí han dado de pasajero. Le puedo llevar en una 1200 atrás. Bueno, eso era todo por hoy. No, porque van tranquilos. Don Eric, ¿algo para el cierre? Sí, bueno, agradecerle primeramente a Diego que sacó este momento para compartir con nosotros, para exponer esa realidad desde el motociclista que organiza eventos, que pasional, como dice él, y que claramente, ¿verdad? El malestar que hoy por hoy están sintiendo, y hasta, como lo dijo Diego, que tal vez no sabe mucho de seguridad, hasta él mismo entiende que esto no causa un cambio, un efecto, una mejora absolutamente en lo que tiene que ver con la seguridad, que el proyecto, el espíritu de él es mejorar la seguridad o prevenir un poco ciertos fenómenos. Agradecerle a todos que siempre nos siguen, que están atentos de los capítulos, que nos preguntan que para cuándo sale el capítulo, que quieren hablar de ciertos temas y que nosotros expongamos ahí uno que otro temas que a la gente le interesa, y bueno, eso es de agradecerles mucho. A ustedes, compañeros, siempre es un gusto compartir, ¿verdad?, con ustedes estos temas, y nada, ojalá que el gobierno, los que proponen leyes, las personas que se dedican al tema de la seguridad y demás, se asesoren un poquito mejor. Tengo entendido que no llamaron a ningún motociclista como para decirle, venga, hablemos, cuéntenos. Para preguntarle cuántas marchas tiene una moto, por lo menos. Nada, ni cuál es su opinión, ¿verdad? O sea, como que fue muy seco, muy directo, y creo que ese es uno de los errores, no solo de este gobierno, sino de muchos atrás, que no escuchan, no dialogan y se toman decisiones que a la postre, a corto o a largo plazo, terminan ¿verdad?, saliendo a la luz que no era una buena decisión o una buena restricción en este caso. Muchas gracias y, como siempre, para servirles. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Muy agradecido con la invitación. ¿Está ahorita en algún anuncio parroquial? Anuncio parroquial, no tenemos anuncios parroquiales. Y que se porten bien. Que se porten bien, nada más recordarles que sí, con este tema, todo lo que está pasando ahorita, no descuidarse, estar siempre ahí atentos, alertas, porque un día estos leí un grupo, salió una noticia de un sicario y alguien dijo, bueno, sí, mientras se maten entre ellos, acuérdense que eso ya no existe, ya no se matan entre ellos, ahora a cualquiera nos puede pasar en el momento, el lugar en que menos lo creamos. Hemos visto casos en restaurantes, hemos visto en lavacars, hemos visto en vía pública, hemos visto a la orilla de una cancha de fútbol. Entonces esto que está pasando nos puede tomar por sorpresa en cualquier lado, entonces a prepararse, estar listos en todo lo que nos pueda ayudar para solventar una situación de este tipo. Okay. Bueno, ahí que de mi parte que estén atentos a las redes de todos los proyectos, ¿verdad?, que aquí traemos a la mesa, de parte del Instituto ISEC, de UCOPA, de la Primera Línea de Defensa, ahí también en las redes sociales del Polígono, el 38, en AIS ahí venimos con algunas propuestas también. De hecho íbamos a estar conversando con Dieguito, ¿verdad?, para llevar algunas capacitaciones ahí que en el entorno del motociclismo también son importantes. Y nada, de mi parte pues dejar siempre
el llamado a ese interés de seguir informándonos un poco. Aquí nosotros lo que venimos es, siento yo, que aprender, a conversar y a exponer un poquito lo que es la conversación que tenemos, porque a final de cuentas ninguno, considero, acá tenemos la verdad absoluta, pero sí nos interesa estar conversando estos temas para nutrirnos nosotros, y si es ganancia dejarlo ahí para que la gente también lo comparta y se esté conversando estos temas. Yo creo que aquí se está dejando algo por lo menos para un futuro. Ojalá otra gente tome este tipo de proyectos y los masifique un poco más, y ya cada vez más sea un poco más de ese despertar en la parte de la realidad del país. Ahora Eric comentaba algo que a mí me llama mucho la atención, que es que el sentir del pueblo es cada vez que el político está más aislado de la realidad del pueblo, ¿verdad? O sea, el político no lo entiende y tampoco le interesa. O sea, se sienten en una burbuja en la que ya definitivamente ese es el sentir del pueblo. Y nosotros, desde la parte civil, desde la parte no involucrada directamente en política, lo que tenemos que hacer es entonces dejar de estarnos quejando y involucrarnos un poquito más. Y el primer paso es por lo menos informarse. Nadie le está diciendo vaya a pegar banderas, vaya a hacer esto, lo otro. No, es infórmese, porque si hay alguien que se perjudica es cada uno de nosotros cuando desconocemos en realidad qué es lo que está pasando. Entonces, de mi parte, agradecerles obviamente a todos los que nos apoyan, acá a los compañeros por su tiempo y el espacio que le dedicamos a esto con de verdad mucho cariño. Y entonces la frase del día de hoy dice que un error es valioso si haces 4 cosas con él: reconocerlo, admitirlo, aprender de ello y olvidarlo. Y yo creo que en el país lo más fácil que hacemos es olvidar los errores. Entonces, listo, gente, gracias. Luego. Pura vida. Hasta luego.